¿Y si la Biblia contiene secretos sobre extraterrestres que la Iglesia ha ocultado por siglos? Un arqueólogo descubre un antiguo manuscrito que revela la verdad, desatando una lucha global por la historia perdida y desafiando las creencias religiosas que dominan el mundo. Luis Fernández caminaba por los pasillos oscuros del Vaticano, donde el aire cargado de historia parecía envolverlo en un manto de misterio. Aunque su vida había estado siempre entre libros, investigaciones y manuscritos antiguos, nada lo había preparado para lo que estaba a punto de descubrir. La luz tenue de las lámparas que iluminaban las estanterías de madera antigua contrastaba con la vasta oscuridad que parecía reinar en la sala de archivos. Había sido asignado a un proyecto de restauración de textos bíblicos olvidados, un trabajo que, para un arqueólogo como él, era un sueño hecho realidad. Luis siempre había tenido una fascinación especial por los secretos de la Biblia. Sin embargo, sus estudios académicos siempre le habían mostrado que muchos de los relatos más intrigantes eran explicados de manera simplista y dogmática. La historia de los ángeles, por ejemplo, siempre le había parecido incompleta. ¿Cómo podían estos seres divinos ser tan específicos en sus descripciones si no había nada más allá de lo conocido en la época? Todo cambió una tarde lluviosa cuando, revisando un viejo texto en griego, Luis encontró algo que lo hizo detenerse en seco. Al principio, pensó que había cometido un error al leer los jeroglíficos, pero pronto la verdad lo golpeó con fuerza. Los símbolos que adornaban las páginas del pergamino no solo coincidían con figuras míticas que él ya había estudiado, sino que, al compararlos con textos bíblicos, parecían hablar de seres que no correspondían a los ángeles tradicionales. «No puede ser», murmuró Luis, observando con incredulidad los dibujos de figuras humanoides rodeadas de círculos y nubes. Los pasajes en los que los encontraban no hablaban de visitas celestiales, sino de encuentros con lo que solo podía describirse como seres de otro mundo. Su mente comenzó a girar. Luis había dedicado años a estudiar los textos antiguos, pero nunca había imaginado que algo como esto podría estar oculto entre las páginas de un libro sagrado. El manuscrito hablaba de seres provenientes de las estrellas, que vinieron a la tierra a enseñar a los hombres secretos que, según el texto, habían sido prohibidos por el cielo. En ese momento, Luis entendió que lo que había encontrado no solo era un hallazgo arqueológico importante, estaba ante algo mucho más grande, algo que podría cambiar la historia de la humanidad tal como la conocíamos. Si sus conclusiones eran correctas, lo que se describía en estos textos no eran ángeles como los que tradicionalmente se presentaban en las escrituras, sino seres extraterrestres que habían influido en los eventos fundamentales de la historia humana. «¿Qué significa esto?», preguntó en voz baja, aún sin poder creer lo que estaba leyendo. Los textos indicaban que estas criaturas no solo se habían mostrado a los hombres, sino que también habían impartido enseñanzas avanzadas sobre la agricultura, las matemáticas y la astronomía, conocimientos que de alguna manera coincidían con lo que sabemos de los avances humanos, pero que no podían haberse originado sin una influencia externa. La inquietud creció en su pecho. ¿Por qué nunca se había hablado de esto? Sabía que algo tan revolucionario no pasaría desapercibido. La Iglesia, con su poder histórico y su influencia sobre el mundo, había ocultado estos textos y posiblemente había eliminado cualquier mención a los extraterrestres de las versiones oficiales de la Biblia. Luis respiró hondo. Su mente no dejaba de formular preguntas. ¿Por qué la Iglesia había suprimido esta información? ¿Y qué consecuencias tendría si decidiera compartirla con el mundo? En ese preciso instante, un ruido en el pasillo lo sacó de su concentración. Luis levantó la mirada, con la sensación de que alguien lo observaba. Instintivamente, guardó el manuscrito en su bolso y se levantó rápidamente, cerrando la puerta de la sala detrás de él. El eco de sus pasos resonaba en los pasillos vacíos. Un sudor frío comenzó a recorrer su frente. No estaba solo, mientras caminaba rápidamente hacia su oficina. Luis se dio cuenta de que su vida acababa de cambiar por completo. Su investigación
había cruzado una línea invisible. Ya no era solo un académico buscando respuestas. Ahora, se encontraba en el centro de algo mucho más grande, algo que podría destruir las creencias fundamentales que sustentaban no solo la Iglesia, sino el conocimiento humano en su conjunto. La presión comenzó a sentirse más fuerte. A partir de ahora, cada decisión sería crucial. ¿Debería seguir adelante con su investigación? ¿O había fuerzas mucho más poderosas que estarían dispuestas a detenerlo si descubrían la verdad? Esa noche, mientras se encontraba en su pequeño apartamento en Roma, Luis no pudo dormir. Las imágenes del manuscrito seguían danzando ante sus ojos. La figura de un ser alado que descendía del cielo, rodeado por carros de fuego, parecía estar esperando ser comprendida. Era la señal de que algo mucho más grande estaba por ser revelado. Pero también sentía el peso de lo que estaba en juego. Estaba a punto de descubrir una verdad que podría cambiar el curso de la historia, pero sabía que nada volvería a ser igual. Luis no podía dejar de pensar en lo que había descubierto. Durante los días siguientes, su mente seguía regresando a aquellos símbolos y pasajes extraños. Se despertaba por las noches con la sensación de que algo mucho más grande se estaba revelando, algo que podría trastocar no solo su carrera, sino toda la comprensión humana sobre la historia. La idea de que extraterrestres hubieran influido en las civilizaciones antiguas, y especialmente en las escrituras sagradas, lo llenaba de asombro y ansiedad a la vez. Sabía que no podía mantener este hallazgo para sí mismo. Decidió acudir a Isabela Romero, una periodista de investigación a la que había conocido en su época como estudiante. Isabela siempre había mostrado un interés particular por las historias ocultas y los misterios históricos, por lo que Luis sentía que ella podría ser la persona indicada para ayudarle a entender la magnitud de lo que había encontrado. Isabela aceptó reunirse con él rápidamente, sabiendo que algo importante lo preocupaba. Se encontraron en una cafetería cercana al Vaticano, un lugar tranquilo y discreto. Luis estaba nervioso, pero al mismo tiempo sentía una extraña sensación de alivio al compartir su descubrimiento. «Luis, ¿qué pasa? Pareces más agitado de lo normal», dijo Isabela, mirando la expresión tensa en su rostro. Es sobre un hallazgo que hice en el Vaticano, algo que podría cambiar la historia de la humanidad», respondió él, sin saber por dónde empezar. Luis sacó el cuaderno donde había anotado los detalles del manuscrito y se lo entregó a Isabela. Mientras ella lo hojeaba, su rostro pasó de la sorpresa a la incredulidad. «Esto es increíble. Pero, ¿realmente crees que estos símbolos hablan de extraterrestres?», preguntó ella, todavía en shock, aunque con la mente abierta. Luis asintió y comenzó a explicarle cómo los jeroglíficos y las palabras de los textos se alineaban con descripciones de seres celestiales, pero con detalles que no se ajustaban a lo que tradicionalmente se ha entendido como ángeles. Además, el lenguaje utilizado hablaba de viajeros de otras estrellas, algo que nunca antes había sido contemplado de esta manera. Nunca había visto algo así. Los textos de la Biblia, las historias de Moisés, Ezequiel o incluso de la creación están llenas de pasajes que podrían referirse a seres de otro mundo, dijo Luis, sintiendo que la incredulidad de Isabela se transformaba en una aceptación cautelosa. Isabela comenzó a hacer preguntas, muchas de ellas difíciles, pero Luis respondió con lo que sabía, explicando que la Iglesia había censurado muchos textos que hablaban sobre estos seres, eliminándolos de las versiones más conocidas de la Biblia. Sabía que esta revelación no solo afectaba su investigación, sino que podría hacer tambalear la propia fundación del cristianismo. Y no solo eso, también podría hacer tambalear el equilibrio de poder que la Iglesia había mantenido durante siglos. «¿Y qué piensas hacer con esta información?», preguntó Isabela, ahora con una expresión seria. La gravedad de la situación comenzaba a calar en ella. «No lo sé. Es una bomba, Isabela. Si publico esto, estaré poniendo mi vida en peligro. No solo la mía, sino también la de todos los involucrados», respondió Luis, con voz baja, pero llena de determinación. «La Iglesia nunca permitirá que esto salga a la luz.
Y lo peor es que ni siquiera sé hasta qué punto han ocultado este conocimiento. Isabela se quedó pensativa durante un momento. La idea de que la Iglesia pudiera haber manipulado la historia era un pensamiento aterrador, pero las pruebas que Luis había encontrado no podían ser ignoradas. Decidió ayudarlo, sabiendo que era más que una simple historia. Era la clave para entender uno de los mayores secretos de la humanidad. Vamos a buscar más pruebas. Necesitamos saber si otros textos antiguos mencionan lo mismo. Si podemos corroborar esto, la verdad no podrá ser ignorada, dijo Isabela con determinación. Luis sentía una mezcla de alivio y miedo. Había tomado la decisión de continuar con la investigación, pero sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. No solo su carrera, sino su relación con la religión, con la historia y, lo más importante, con la propia verdad. Gracias, Isabela. No sé qué haría sin tu ayuda, dijo Luis, mirando a su amiga con gratitud. A medida que se levantaban para salir, una sensación incómoda comenzó a apoderarse de Luis. Alguien los estaba observando. Lo sentía, aunque no veía a nadie cercano. Su instinto le decía que la Iglesia ya sabía lo que él estaba descubriendo y que no tardarían en actuar. Apenas salieron de la cafetería, una figura oscura apareció en la esquina de la calle, mirando hacia ellos. Luis y Isabela intercambiaron una mirada rápida, pero decidieron no hacer caso. Sin embargo, el temor de ser perseguidos había comenzado a tomar forma. No sé por qué, pero tengo la sensación de que no estamos tan seguros como pensamos, dijo Luis, su voz ahora más tensa. Lo sé, respondió Isabela, con una expresión preocupada. Pero vamos, a encontrar la verdad, cueste lo que cueste. El viento de la tarde se colaba entre las estrechas calles de Roma, mientras Luis e Isabela caminaban, intentando pasar desapercibidos. A pesar de las precauciones, algo en el aire los hacía sentirse vigilados. Luis no podía dejar de mirar sobre su hombro, como si la sombra de la Iglesia los estuviera acechando, lista para actuar. Sabía que lo que había descubierto no solo estaba poniendo en peligro su carrera, sino su vida. Los días siguientes estuvieron llenos de actividad frenética. Luis y Isabela comenzaron a buscar más documentos que pudieran corroborar la conexión entre los textos bíblicos y los extraterrestres. Sin embargo, su investigación no pasó desapercibida. Extraños sucesos comenzaron a ocurrir. Las reuniones que tenían con otros académicos se volvían cada vez más tensas, como si algo estuviera en juego, algo que no se podía decir en voz alta. Fue durante una tarde lluviosa que el primer golpe llegó. Mientras Luis revisaba unos pergaminos en su oficina, la puerta se abrió bruscamente. Un hombre de aspecto formal, con un traje oscuro y una mirada fría, entró sin pedir permiso. Se trataba de Cardenal Antonio Velázquez, un alto miembro de la jerarquía eclesiástica con el que Luis había tenido algunas interacciones previas. Aunque en apariencia era amable, Luis sabía que el cardenal representaba una de las figuras más poderosas dentro de la Iglesia, y su presencia era una clara advertencia. Luis, ¿estás seguro de lo que estás haciendo?, dijo Velázquez, su voz suave pero cargada de un tono autoritario. Tus investigaciones pueden tener consecuencias mucho más graves de lo que imaginas. Este tipo de material es peligroso para nuestra fe. Luis sintió un nudo en el estómago. Sabía que este momento llegaría, pero no esperaba que fuera tan pronto. Intentó mantener la calma. Lo que he descubierto es la verdad, cardenal. Hay evidencia en los textos antiguos que apunta a una realidad que no podemos seguir ignorando. Los extraterrestres son mencionados en la Biblia, y no se trata de metáforas. Velázquez lo miró con una expresión que oscilaba entre la curiosidad y el desdén. Su rostro no mostró ninguna emoción evidente, pero Luis pudo ver la tensión en sus ojos. El cardenal estaba acostumbrado a controlar el conocimiento, y este hallazgo no solo lo desafiaba, sino que amenazaba con derribar la base misma
sobre la que la Iglesia se había construido. La Iglesia siempre ha sido un pilar de fe, Luis. No necesitamos que alguien como tú altere el equilibrio con teorías que pondrán en duda todo lo que hemos enseñado a lo largo de los siglos, dijo el cardenal, avanzando un paso más hacia él. Luis sintió la presión, pero no se dejaría intimidar. Sabía que su misión estaba más allá de su propia seguridad. La verdad debía salir a la luz. No es una teoría, cardenal. Son hechos. Las pruebas están ahí, en los textos que hemos ignorado por demasiado tiempo. La gente tiene derecho a saber la verdad. Velázquez lo miró en silencio durante un largo momento. Luego, con un suspiro, se acercó a Luis y colocó una mano en su hombro. Un gesto que parecía paternal, pero que escondía una amenaza velada. Te ofrezco un consejo, joven. Abandona esta investigación antes de que te metas en problemas de los que no podrás salir. Si decides seguir por este camino, te arriesgas a perder más que tu carrera. No puedo protegerte si sigues adelante con esto. La Iglesia tiene ojos y oídos en todos lados. La amenaza era clara. El cardenal no solo estaba preocupado por la divulgación de los secretos, sino que también estaba dispuesto a usar su poder para silenciar cualquier intento de Luis por revelar la verdad. Luis sintió una mezcla de miedo y furia, pero mantuvo la compostura. No podía ceder ante el miedo. Su investigación, aunque peligrosa, era una causa más grande que él mismo. Lo que haga la Iglesia no me detendrá. La verdad saldrá a la luz, cardenal, con o sin su aprobación. Velázquez lo observó por un momento, como evaluando la situación. Después de un silencio incómodo, se giró hacia la puerta. Como quieras, Luis. Pero recuerda, no te daré una segunda oportunidad si decides seguir en esta dirección. Y con esas palabras, salió de la oficina, dejando a Luis solo con sus pensamientos. Mientras observaba la puerta cerrarse, una sensación de creciente peligro lo invadió. Sabía que la confrontación con la Iglesia era solo el comienzo. Las amenazas de Velázquez no serían las últimas. La verdad que él había descubierto podría costarle más de lo que imaginaba. Isabela apareció poco después, al ver que Luis estaba de pie junto a su escritorio, mirando fijamente al vacío. ¿Qué pasó?, preguntó, viendo la expresión de preocupación en su rostro. Luis suspiró profundamente, sintiendo la presión en su pecho. Sabía que el peligro estaba más cerca de lo que pensaba. La Iglesia ya sabe lo que estamos haciendo y están dispuestos a hacer todo lo posible para detenernos. Isabela lo miró, comprendiendo la gravedad de la situación. Era el momento de actuar, pero también sabían que cada paso que daban los acercaba más a una confrontación con fuerzas mucho más poderosas que ellos. Entonces, vamos a hacer lo que mejor sabemos hacer. No vamos a detenernos, dijo ella, con una determinación que dio fuerzas a Luis. Pero al igual que él, sabía que la batalla por la verdad no sería fácil. La sombra de la Iglesia ya se había posado sobre ellos, y no sería fácil escapar de su alcance. Los días que siguieron a la conversación con el cardenal Antonio Velázquez estuvieron marcados por la creciente sensación de peligro. Luis y Isabela sabían que la única forma de continuar con su investigación era actuar con extrema cautela. La Iglesia no solo estaba dispuesta a hacer todo lo posible para detenerlos, sino que ya comenzaban a notar que su trabajo estaba atrayendo la atención de quienes deseaban mantener la verdad oculta. Luis sentía que no podía confiar en nadie más, ni siquiera en aquellos que, en principio, parecían estar de su lado. A pesar de las amenazas y la presión, Luis no podía dejar de investigar. Cada nuevo fragmento que encontraba en los textos antiguos lo empujaba más cerca de la verdad. La conexión entre los extraterrestres y las figuras descritas en la Biblia parecía más clara con cada día que pasaba. Durante semanas, pasó horas descifrando y comparando documentos, buscando respuestas. Había descubierto que los textos bíblicos mencionaban seres de otros mundos en más de una ocasión, pero siempre de forma velada, ocultos tras la figura de los ángeles y los mensajeros divinos. Fue una tarde, mientras revisaba un viejo pergamino en su oficina, que encontró lo que estaba buscando.
Los textos antiguos hablaban de un pacto celestial entre los humanos y los visitantes que descendieron del cielo. Sin embargo, lo que realmente los sorprendió fue una mención a un código de silencio que se había instaurado mucho después del contacto inicial para asegurar que el conocimiento sobre los extraterrestres no saliera a la luz. Luis sintió que su corazón latía más rápido. Este código de silencio debía ser una referencia a la forma en que la Iglesia había manipulado la narrativa bíblica a lo largo de los siglos, eliminando cualquier mención que pudiera sugerir la intervención extraterrestre en los eventos clave de la humanidad. En ese momento, comprendió que lo que había comenzado como una simple investigación arqueológica ahora se había convertido en una lucha por la verdad. Isabela, que había estado ayudando a Luis en la transcripción de los textos, lo interrumpió en ese preciso instante. «Luis, tenemos que hablar», dijo ella con urgencia en su voz. «Algo está pasando. Recibí una llamada. Alguien está siguiendo nuestros pasos». Luis miró a Isabela, sus ojos llenos de preocupación. Los agentes de la Iglesia ya no solo eran un temor lejano, ahora sabían que estaban siendo vigilados. «¿Quién te llamó?», preguntó Luis, tratando de mantener la calma. «No lo sé», respondió ella, su tono nervioso. «La llamada era de un número desconocido. Solo me dijeron que dejáramos de investigar. Si seguimos, todo se vendría abajo». Luis sintió una punzada de ansiedad. El miedo de que todo lo que había descubierto pudiera ser destruido por las fuerzas oscuras dentro de la Iglesia lo estaba abrumando. Sin embargo, no podía rendirse ahora. La verdad estaba al alcance de su mano, y si retrocedía, la humanidad perdería la oportunidad de conocerla. «No podemos parar ahora», dijo Luis con determinación. «Todo esto está más allá de nosotros. La gente tiene derecho a saber lo que realmente ocurrió en los tiempos antiguos». Isabela lo miró con firmeza, y a pesar del miedo, estaba decidida a continuar. Sabía que Luis tenía razón. Habían llegado demasiado lejos como para dar marcha atrás. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó ella. Luis se acercó a la mesa, donde yacían los documentos que había estado revisando. Señaló una sección del texto que había marcado con un resaltador. «Necesitamos encontrar a los expertos que puedan ayudarnos a confirmar todo esto. Hay más fragmentos, más pruebas que conectar, pero tenemos que movernos rápido. Si no lo hacemos, pronto no tendremos ninguna evidencia que presentar». Isabela asintió, tomando su teléfono móvil y comenzando a hacer algunas llamadas a contactos de confianza. Mientras tanto, Luis sentía la presión de lo que estaba por venir. Sabía que su vida ya no pertenecía a él. Ahora estaba comprometido con una causa mucho mayor. Al día siguiente, viajaron a Biefo, un monasterio en las montañas de los Alpes suizos, un lugar donde se habían almacenado muchos textos antiguos fuera del alcance de la Iglesia. Durante siglos, estos documentos habían sido preservados por una orden secreta de monjes, conocidos por su lealtad a la preservación de la verdad, sin interferencia del Vaticano. Los monjes nunca habían permitido que ningún agente de la Iglesia tuviera acceso a estos textos. Al llegar, fueron recibidos por el abad Edward, un hombre de aspecto sereno, pero con una mirada que reflejaba años de conocimiento oculto. Era un hombre que, aunque mayor, aún mantenía una presencia imponente. «Bienvenidos, Luis, Isabela. Sabía que vendrían». «He estado esperando este momento», dijo el abad con calma, invitándolos a entrar en su modesta pero bien protegida biblioteca. El abad había sido parte de la orden secreta durante décadas y sabía exactamente lo que Luis estaba buscando. Después de una conversación tensa, el abad finalmente les mostró una serie de documentos y pergaminos antiguos que hablaban de seres del cielo que descendieron a la tierra, no como ángeles, sino como visitantes de otros mundos. Esos textos confirmaban lo que Luis había descubierto. La verdad estaba ahí, esperando ser descubierta, pero había sido deliberadamente eliminada de los registros oficiales. Mientras observaban los documentos, Luis sintió una mezcla de gratitud y desesperación. Ya no había vuelta atrás. La verdad había sido ocultada por siglos,
y ahora dependía de él revelar lo que se había perdido. El abad Edward los miró fijamente y dijo: «Ustedes están tocando algo que no pueden imaginar. La verdad siempre ha sido manipulada, pero ahora el destino de todos está en sus manos. Tengan cuidado con lo que eligen hacer con esto. La Iglesia no permitirá que se revele sin luchar». La revelación de los textos secretos en el monasterio suizo dejó a Luis y Isabela con una sensación de maravilla y miedo a la vez. Sabían que lo que habían descubierto podría cambiar el curso de la historia, pero también comprendían que ahora eran objetivos de fuerzas mucho más poderosas que ellos. La Iglesia no se quedaría de brazos cruzados mientras sus secretos salían a la luz, y la creciente sensación de que los observaban los hacía sentir cada vez más vulnerables. De vuelta en Roma, el ambiente había cambiado drásticamente. Luis comenzó a notar que su entorno ya no era el mismo. Había algo extraño en las miradas de las personas, en las sonrisas forzadas de sus colegas, y en la forma en que los agentes del Vaticano parecían estar en todas partes, aunque no lo reconociera abiertamente. La paranoia se apoderó de él. Cada vez que salía a la calle, sentía que alguien lo seguía. Cada coche que pasaba, cada conversación en voz baja, parecía estar conectado con sus investigaciones. Una noche, mientras Luis revisaba más documentos en su apartamento, su teléfono sonó. Era un mensaje de Isabela, con un tono urgente que no dejaba lugar a dudas. «Nos están buscando, Luis. Debemos movernos ya». Luis no dudó. Tomó su bolso, guardó los documentos esenciales y salió al instante. Sabía que ya no podía quedarse más tiempo en su apartamento. La sombra de la Iglesia estaba cerca, y todo lo que había descubierto estaba ahora en peligro de desaparecer. Apenas salió por la puerta, una figura se cruzó frente a él. Un hombre de traje oscuro, con gafas oscuras, que lo miró fijamente antes de alejarse rápidamente. Luis sintió un escalofrío recorrer su espalda. No había duda. Los agentes de la Iglesia estaban allí, observando cada paso que daba. Isabela lo había estado esperando en un café a unas cuadras de su departamento. Al verla, Luis se sintió algo más tranquilo, pero sabía que la verdadera amenaza estaba por venir. «¿Qué sucede?», preguntó Isabela, viendo el rostro preocupado de Luis. «Nos siguen, Isabela. Ya no estamos seguros. Es hora de irnos de Roma, y rápido», respondió Luis con la voz temblorosa. Sin perder tiempo, decidieron viajar hacia un lugar donde pudieran encontrar refugio temporal. Pero lo que no sabían era que ya los estaban esperando. La Iglesia, con toda su red de poder, había movilizado recursos para detenerlos a toda costa. No solo querían callarlos, sino que también necesitaban recuperar los textos antes de que fueran utilizados para desestabilizar la narrativa oficial. Durante el trayecto hacia el aeropuerto, Luis comenzó a notar la presencia de vehículos oscuros siguiéndolos y una sensación aún más aguda de que el cerco se cerraba. Se apresuraron al mostrador, tratando de tomar el vuelo hacia un destino seguro, pero cuando llegaron a la sala de embarque, algo se sintió mal. Isabela se adelantó para hablar con el agente de seguridad, pero Luis notó algo extraño en la mirada de un hombre cercano. Era el mismo hombre que lo había cruzado frente a su apartamento. De repente, vio cómo los guardias de seguridad comenzaron a mirarlo fijamente. Luis entendió que ya no podían escapar. Estaban atrapados. «Tenemos que irnos ahora», dijo Luis, agarrando a Isabela del brazo y comenzando a caminar rápidamente hacia la salida de la terminal. Pero antes de que pudieran llegar a la puerta, un grupo de hombres de traje oscuro se acercó rápidamente, bloqueando su camino. «¿A dónde creen que van?», preguntó uno de los hombres, con una sonrisa fría. Luis sintió que la adrenalina comenzaba a subir, pero también sabía que no podían enfrentarse a ellos directamente. Sin embargo, en ese mismo instante, una figura familiar apareció entre la multitud. Abad Edward, el monje que los había ayudado con los textos en Suiza. A pesar de la oscuridad que lo rodeaba, el abad parecía una figura serena, sin miedo, como si hubiera estado esperando ese momento. «Déjenlos ir», dijo el abad con calma, dirigiéndose a los hombres que bloqueaban el paso. «No podrán detenerlos». Los hombres lo miraron desconcertados, y por un momento parecía que se produciría.
un enfrentamiento. Sin embargo, el abad Edward simplemente asintió y los hombres, a regañadientes, retrocedieron. «Vayan rápido». «Este no es un lugar seguro», les dijo el abad, señalando la puerta de emergencia cercana. Luis y Isabela no perdieron tiempo. Corrieron hacia la salida, donde un coche estaba esperando para llevarlos fuera del aeropuerto. Mientras se alejaban, Luis miró por la ventana del vehículo y vio cómo el aeropuerto comenzaba a llenarse de actividad. Sabía que esto no era solo el comienzo, sino que su vida como la conocía había cambiado para siempre. A medida que se adentraban en la noche romana, Luis se sentó en silencio, contemplando lo que había dejado atrás. La iglesia no solo los perseguiría, sino que también haría todo lo posible por destruir cualquier evidencia que pudiera cambiar la forma en que entendemos la historia y las creencias que la sostienen. «Lo que hemos hecho, Luis, ya no tiene marcha atrás», dijo Isabela, con un tono serio en su voz. «Lo sé, pero tenemos que seguir». «La verdad no puede ser ignorada», respondió Luis, mirando hacia el horizonte, sabiendo que la batalla estaba lejos de terminar. La huida desde Roma había sido solo el comienzo. Luis y Isabela sabían que los días de tranquilidad ya habían quedado atrás. Habían llegado a un pequeño pueblo en las montañas de los Alpes, un refugio temporal donde pudieron encontrar algo de paz. Sin embargo, la amenaza de la iglesia seguía acechando. La red que habían tejido para silenciar sus descubrimientos se extendía por todo el continente. No podían quedarse mucho tiempo, pero necesitaban hacer algo con la información que poseían. Habían llegado demasiado lejos para retroceder. Pasaron las semanas y, aunque el temor de ser atrapados nunca desapareció, Luis y Isabela continuaron con su trabajo. Usaron el tiempo para investigar más a fondo, contactando con académicos y expertos en diversos campos para que pudieran examinar los textos antiguos que habían recuperado. La información que contenían, aunque desafiante, era demasiado importante como para guardarla en silencio. La verdad debía salir a la luz. Un día, mientras Luis revisaba unas nuevas traducciones de los textos antiguos, recibió un mensaje urgente de un periodista conocido en el campo de las teorías históricas alternativas. Se trataba de Sebastián Ríos, un experto en antiguas civilizaciones y teorías controvertidas. Había estado siguiendo el trabajo de Luis desde el principio y, a pesar de las dudas iniciales, comenzó a apoyar su investigación. El mensaje decía: «Tenemos que hablar. Este es el momento de dar el siguiente paso». Luis se sintió intrigado. Sebastián Ríos no solo era un periodista respetado, sino que tenía una red de contactos que podría ser la clave para que sus descubrimientos llegaran al mundo entero. Decidieron encontrarse con él en un lugar seguro, lejos de la vigilancia que sentían alrededor de ellos. Sebastián, al llegar, no perdió tiempo en dar su opinión. «Luis, lo que has descubierto es más grande de lo que imaginas. El mundo no está listo para esta verdad, pero el tiempo está a punto de agotarse. Necesitamos exponerlo, hacerlo global», dijo Sebastián, su voz cargada de emoción. «Pero, ¿cómo? La iglesia está haciendo todo lo posible para detenernos», respondió Luis, preocupado por las consecuencias. «La verdad no puede ser sofocada para siempre. La gente tiene derecho a saber lo que realmente ocurrió, especialmente cuando los textos antiguos nos dicen que seres de otro mundo nos visitaron, no hace miles de años, sino en los orígenes de nuestra civilización. Esto no es solo historia, es parte de nuestra propia existencia». Sebastián hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. «Es hora de sacar a la luz todo lo que hemos encontrado. La gente tiene que escuchar esto». Luis sintió un estremecimiento al pensar en las implicaciones. Estaba listo para enfrentar lo que viniera, pero sabía que las repercusiones serían masivas. Si lo que decían los textos era cierto, todo lo que la humanidad conocía sobre la creación, sobre los dioses, sobre la religión, podría ser cuestionado de inmediato. ¿La humanidad estaba preparada para semejante revelación? Después de horas de discusión,
decidieron que lo mejor era utilizar los medios de comunicación para exponer la verdad. Luis y Sebastián acordaron organizar una rueda de prensa donde se presentarían pruebas irrefutables de que los extraterrestres habían influido en la historia humana, directamente relacionados con los eventos bíblicos. Sabían que la Iglesia intentaría desacreditarlos, pero ya no podían seguir ocultando lo que sabían. El día de la rueda de prensa llegó rápidamente. Luis y Sebastián estaban preparados, con los documentos que confirmaban la conexión entre los extraterrestres y las figuras bíblicas, además de testimonios y traducciones que mostraban la verdadera naturaleza de los ángeles y carros de fuego. La sala estaba llena de periodistas, escépticos y curiosos por igual, pero lo que ninguno esperaba era el impacto que tendría la conferencia. Luis comenzó a exponer los hechos, cómo los textos antiguos, tanto de la Biblia como de otras civilizaciones, describían encuentros con seres que provenían de otros mundos. La reacción de la audiencia fue mixta. Algunos periodistas aplaudieron la valentía de Luis al exponer una verdad tan controversial, mientras que otros comenzaron a cuestionarlo abiertamente. El debate estaba servido. ¿Están diciendo que la Iglesia ha ocultado esta verdad durante siglos?, preguntó un periodista, incrédulo. Eso es exactamente lo que estamos diciendo, respondió Sebastián, mirando a la audiencia con seriedad. La información sobre estos encuentros fue eliminada para mantener el control sobre la narrativa religiosa y el poder de la Iglesia. Pero la evidencia está ahí, en estos documentos. A medida que la rueda de prensa avanzaba, las tensiones aumentaban. Un par de periodistas de medios más conservadores comenzaron a atacar la credibilidad de Luis. Pero la presencia de pruebas irrefutables en forma de manuscritos antiguos y fotografías de los textos comenzaron a darles fuerza. El mundo ya no podría ignorar lo que Luis y su equipo estaban revelando. En ese preciso momento, la noticia comenzó a extenderse por las redes sociales. Las primeras reacciones fueron violentas, algunos acusando a Luis de hereje, mientras que otros comenzaban a cuestionar la narrativa oficial sobre la religión y los orígenes humanos. Luis sentía una mezcla de miedo y satisfacción. Había dado el primer paso hacia la revelación de la verdad, pero sabía que el camino por delante sería mucho más difícil. La lucha apenas comenzaba. Las repercusiones no tardaron en llegar. En cuestión de horas, la Iglesia emitió un comunicado condenando las teorías de Luis, tachándolas de blasfemas y peligrosas. Los medios tradicionales comenzaron a desmentir la investigación, pero algo había cambiado. La verdad estaba en las calles, en las conversaciones, en las mentes de la gente. Luis miró a Isabela, quien estaba a su lado, y dijo con determinación: esto solo es el comienzo. La gente necesita saber la verdad. Ya no hay marcha atrás. La revelación global que Luis había desatado ya estaba causando estragos. Mientras el mundo comenzaba a debatir sobre las implicaciones de sus hallazgos, el Vaticano y otras instituciones religiosas se movilizaban con rapidez para frenar el alboroto. Sin embargo, cuanto más intentaban apagar el fuego, más se propagaba la llama de la curiosidad. Luis sabía que las cosas nunca serían las mismas, y lo que había comenzado como una investigación personal se había transformado en una guerra por el control de la verdad. Los días posteriores a la rueda de prensa fueron caóticos. Los medios de comunicación no cesaban de hablar del tema, y las redes sociales se llenaron de opiniones divididas. Luis había esperado alguna resistencia, pero nunca imaginó que las fuerzas que se opondrían a él fueran tan poderosas. Mientras tanto, su vida privada se desmoronaba. Recibió amenazas anónimas, sus cuentas fueron hackeadas y su familia empezó a recibir visitas incómodas. Una noche, mientras Luis se encontraba trabajando en la seguridad de su investigación, Isabela lo llamó con una urgencia en su voz que lo alarmó. Luis, tenemos un problema. Acabo de recibir información que cambiará todo lo que pensábamos saber. La Iglesia no solo está tratando de desacreditarnos, hay algo mucho más grande en juego, dijo Isabela con tono grave. Luis se quedó en silencio, su mente corriendo a toda velocidad.
Sabía que lo que sea que estuviera por descubrir no era algo que podía ignorar. ¿De qué hablas?, preguntó, con un nudo en el estómago. Isabela, con la voz temblorosa, continuó. He hablado con un informante que tiene acceso a archivos confidenciales del Vaticano. Luis, la Iglesia no está solo ocultando los textos sobre los extraterrestres. Están conspirando para usar ese conocimiento para controlarnos a todos. Los visitantes no son solo una curiosidad histórica, son parte de un plan mucho más grande, algo que tiene que ver con la manipulación global. Luis sintió que su cuerpo se tensaba. La gravedad de sus palabras no lo había preparado para lo que estaba a punto de oír. ¿Qué plan?, preguntó, su voz casi en un susurro. El Vaticano ha estado trabajando con potencias extranjeras para guardar secretos sobre tecnología avanzada que los extraterrestres han dejado en la Tierra. No es solo una cuestión de fe, Luis. Esto es sobre poder, control y el futuro de la humanidad. Las sociedades secretas dentro de la Iglesia han estado manipulando los eventos históricos para asegurarse de que este conocimiento nunca salga a la luz. Si siguen avanzando, el control sobre el futuro de la humanidad estará en sus manos. Luis se quedó atónito. Durante todo este tiempo, había creído que la Iglesia ocultaba la verdad para proteger la fe, pero lo que Isabela le estaba diciendo era mucho más oscuro. No solo se trataba de ocultar la existencia de los extraterrestres, sino de utilizar ese conocimiento como una herramienta de poder global. Tenemos que actuar rápido. Si esto es cierto, las repercusiones son gigantescas. No solo estamos luchando por la verdad histórica, estamos luchando por el futuro de la humanidad, dijo Luis, con la determinación de alguien que ya no podía dar marcha atrás. En ese momento, un pensamiento aterrador cruzó por la mente de Luis. ¿Y si ya era demasiado tarde? Si la Iglesia había jugado este juego durante siglos, con aliados poderosos que controlaban los hilos del poder mundial, ¿realmente podrían detenerlos? A la mañana siguiente, decidieron reunirse con más expertos en el campo de las antiguas civilizaciones y estudios extraterrestres. Necesitaban confirmar lo que Isabela había descubierto. Si las conspiraciones dentro de la Iglesia eran ciertas, la revelación de la verdad podría tener efectos devastadores, no solo para la institución religiosa, sino para todo el orden social establecido. Se dirigieron a un antiguo archivo en París, un lugar donde se guardaban documentos olvidados sobre los primeros contactos humanos con seres de otros mundos. Luis y Isabela llegaron al archivo con la sensación de que cada paso los acercaba más a la verdad, pero también los sumergía más en el peligro. El archivo estaba custodiado por un antiguo curador llamado Philippe Durand, un historiador que había dedicado su vida a la preservación de documentos que desafiaban la visión tradicional de la historia. Durand los recibió en una sala oculta, donde los papeles y rollos de pergamino llenaban estanterías envejecidas. El ambiente estaba impregnado de misterio, con una tensión palpable que se sentía en el aire. Sé lo que buscan. Philippe habló con voz baja, como si temiera que alguien pudiera oírlos. Sus ojos brillaban con la luz de quien ha visto demasiadas cosas que no deberían ser conocidas. Los textos antiguos revelan lo que la Iglesia nunca quiso que supiéramos. Los extraterrestres, los ángeles, son más que una leyenda. Han estado aquí antes y su influencia ha sido más grande de lo que imaginamos. Luis y Isabela lo miraron, esperando que sus palabras confirmaran lo que ya sospechaban. Philippe comenzó a desenrollar uno de los pergaminos antiguos y lo extendió sobre la mesa. Allí, escritos en un lenguaje antiguo, los símbolos mostraban lo que Luis había temido encontrar: mapas estelares, descripciones de seres que venían del cielo para enseñar a la humanidad, y notas que hablaban de una civilización avanzada que dejó atrás tecnologías misteriosas. Esto es lo que hemos estado ocultando, dijo Philippe, señalando los documentos con manos temblorosas. La verdad está aquí. Pero si ustedes siguen adelante, no solo estarán desafiando a la Iglesia, estarán desafiando a las fuerzas que gobiernan el mundo entero. Luis sintió que el peso de la revelación lo aplastaba.
La lucha no solo era contra la Iglesia, sino contra un sistema mucho más vasto y oculto, un sistema que estaba dispuesto a hacer todo lo necesario para preservar el control de la humanidad. Ahora, la batalla por la verdad iba mucho más allá de lo que había imaginado. Luis se sentía atrapado entre la revelación y la desesperación. Mientras más profundizaba en la investigación, más comprendía la magnitud de lo que enfrentaba. Había desvelado secretos que cambiarían la historia humana, pero también había desatado fuerzas que harían todo lo posible para detenerlo. La Iglesia, las sociedades secretas y ahora las influencias extranjeras. Todos ellos estaban comprometidos en mantener la verdad oculta. Luis sabía que ya no podía regresar. La lucha por la verdad era ahora una batalla a vida o muerte. Las semanas siguientes fueron frenéticas. Luis, Isabela y Philippe se mantenían en constante movimiento, recogiendo más pruebas y exponiendo cada vez más la gran conspiración que había sido tejida durante siglos. Sabían que la Iglesia, en 1900, su desesperación, intentaría descreditarlos o incluso eliminarlos. El tiempo estaba en su contra, pero no podían permitir que la verdad fuera suprimida nuevamente. Finalmente, llegaron al lugar que tanto habían temido, el Vaticano. Luis estaba consciente de que entrar allí sería un riesgo mortal, pero también sabía que era el único lugar donde podrían encontrar la pieza final del rompecabezas. Un antiguo archivo oculto que contenía registros sobre los extraterrestres y su influencia en los eventos más importantes de la historia bíblica. Los registros antiguos en el Vaticano podrían ser la prueba irrefutable de lo que estaban buscando. La noche en que decidieron infiltrarse en el Vaticano, la tensión era insoportable. Luis miraba a Isabela y Philippe con el corazón en la boca, sabiendo que si algo salía mal, todo estaría perdido. Pero su determinación los mantenía firmes. El plan era sencillo: entrar a las catacumbas secretas del Vaticano, donde se guardaban los archivos clasificados, y conseguir los documentos clave que los involucrarían con los visitantes de otros mundos. Sabían que la seguridad era estricta, pero tenían aliados dentro de la Iglesia, incluidos algunos sacerdotes que no solo compartían sus dudas sobre la versión oficial de los textos bíblicos, sino que también estaban dispuestos a ayudar a destapar la verdad. A medida que avanzaban por los pasillos oscuros del Vaticano, una sensación de claustrofobia comenzó a apoderarse de Luis. Había algo aterradoramente real en lo que estaban haciendo. No solo estaban desafiando una institución milenaria, sino enfrentándose a un sistema que había existido por siglos, cuyo poder estaba profundamente arraigado en la historia, la política y la fe. Al llegar a las catacumbas, se encontraron con la entrada oculta que llevaba a los archivos secretos. El sacerdote que les había ayudado les dio un último consejo antes de entrar: no se detengan por nada. Si encuentran lo que buscan, tómelo y salgan rápidamente. Hay fuerzas dentro del Vaticano que no querrán que la verdad salga a la luz. Con una mirada silenciosa de acuerdo, Luis, Isabela y Philippe comenzaron su descenso hacia lo desconocido. Dentro de las catacumbas, el aire era denso y la oscuridad parecía engullir todo a su alrededor. Pero había algo electrizante en el ambiente, como si el conocimiento prohibido estuviera al alcance de su mano. Tras caminar por varios pasillos laberínticos, llegaron a una puerta blindada, custodiada por un par de soldados que, aparentemente, no los reconocieron. A través de una rápida distracción, lograron entrar sin ser vistos. Adentro, el archivo era más grande de lo que habían imaginado. Estanterías repletas de antiguos manuscritos, documentos polvorientos y más textos ocultos que nunca antes se habían revelado al público. Sin embargo, no fue lo que encontraron en los primeros estantes lo que los dejó helados, sino lo que ocurrió después. En el fondo de la sala había un cofre antiguo, sellado con símbolos que Luis reconoció de inmediato. Los mismos símbolos que había visto en el manuscrito del Vaticano. Sabía que dentro de ese cofre descansaba la pieza final que confirmaría la verdad: los registros detallados sobre los seres que habían descendido del cielo. Luis acercó el cofre con cautela y, con la ayuda de Philippe,
Lo abrió. Lo que encontraron dentro fue un conjunto de pergaminos y documentos codificados que hablaban no solo de las visitas de los extraterrestres a la Tierra, sino también de la influencia que estos seres habían tenido en la formación de las religiones más antiguas, incluidas las sagradas escrituras de la Biblia. Estaba todo allí, más de lo que nunca habían imaginado. Los registros eran tan detallados que incluso mencionaban las tecnologías avanzadas que los seres de otros mundos habían dejado atrás, tecnologías que la Iglesia había guardado en secreto para usar como medio de control. Pero antes de que pudieran procesar toda la información, escucharon un ruido en el pasillo. Alguien se acercaba. Rápidamente, escondieron los documentos dentro de sus bolsas, pero sabían que el tiempo se les agotaba. ¡Rápido!, susurró Luis al ver cómo las sombras se acercaban a la entrada de la sala. La huida fue frenética. Corrieron por los pasillos, con el sonido de pasos resonando en sus oídos. A medida que se acercaban a la salida, fueron rodeados por varios hombres en trajes oscuros, agentes de la Iglesia que habían sido enviados a detenerlos. La confrontación era inevitable. «No pueden escapar, Luis. Esto se acaba aquí», dijo el líder de los agentes, el mismo hombre que había estado observando a Luis desde que comenzó a investigar. Luis, temblando de adrenalina, se enfrentó a él con la certeza de que este sería su último momento en el Vaticano. Pero, en ese instante, un estruendoso ruido surgió de las sombras. El abad Edward apareció junto a un grupo de monjes, con una expresión de seriedad implacable. «Déjenlos ir», ordenó el abad, con una autoridad inquebrantable. Los agentes dudaron por un momento, pero al ver la determinación en los ojos del abad, retrocedieron. Luis y sus amigos aprovecharon esa oportunidad para escapar, sabiendo que esta batalla era solo una pequeña victoria en una lucha mucho más grande. Después de su escape del Vaticano, Luis e Isabela se encontraron en una nueva realidad, una donde la verdad ya no podía ser ignorada. Habían recuperado los documentos más cruciales, pero también habían desatado una serie de eventos que cambiarían para siempre el curso de la historia. La información que ahora poseían no solo cuestionaba las bases de la religión cristiana, sino que también revelaba secretos que muchos poderosos preferirían mantener ocultos para siempre. A medida que huían de Roma, con los registros escondidos a salvo en sus maletines, la adrenalina aún corría por sus venas. Sabían que su vida ya no sería la misma. Los agentes de la Iglesia los perseguirían implacablemente y no tendrían más que un par de opciones: revelar todo al mundo o perderlo todo en el camino. Pero si decidían revelar la verdad, ¿estaría el mundo listo para aceptar lo que habían descubierto? ¿O los destruirían antes de que pudieran dar a conocer la magnitud de lo que sabían? El viaje hacia un destino seguro no fue fácil. A cada paso, Luis sentía la presión de estar a punto de liberar una bomba de información capaz de cambiar la historia para siempre. No solo la Iglesia los estaba buscando, también había fuerzas fuera de su control que preferirían que se quedaran en silencio. Sin embargo, ellos sabían que no podían retroceder. Habían llegado demasiado lejos. En las semanas siguientes, decidieron contactar a varios medios de comunicación internacionales, principalmente a aquellos que no estaban bajo el control directo de la Iglesia o de gobiernos que pudieran estar involucrados en la conspiración. A través de periodistas independientes y canales alternativos, empezaron a presentar la evidencia que habían encontrado, desde los pergaminos que documentaban la influencia extraterrestre hasta las pruebas sobre la manipulación histórica. Pero lo que sucedió después superó cualquier expectativa. En lugar de ser descartados como locos o falsificadores, la evidencia que presentaron comenzó a abrir una brecha en la percepción global. La gente comenzó a cuestionar todo lo que había creído saber sobre sus religiones, sobre los ángeles y los seres celestiales, y sobre los extraterrestres. Las redes sociales, como nunca antes, estallaron en debates interminables, mientras expertos, creyentes y escépticos discutían la autenticidad de los documentos. Luis observaba con asombro
el impacto que sus descubrimientos causaban. La gente comenzaba a ver la Biblia de una manera completamente diferente. Las historias que antes parecían mitológicas, ahora parecían describir encuentros con seres de otros mundos, con tecnologías avanzadas y sabiduría compartida, algo que podría haber sido interpretado erróneamente como milagros divinos. Mientras tanto, la Iglesia, completamente fuera de sí por lo que Luis había desvelado, intensificó su campaña para desacreditarlo. Los ataques no solo eran mediáticos, también comenzaron a orquestar movimientos legales para silenciarlo. Se hicieron acusaciones falsas, intentos de desacreditar su trabajo como fraude y amenazas directas hacia él y su familia. Sin embargo, a pesar de todos los intentos por detenerlo, la verdad ya había comenzado a extenderse. El mundo estaba en alerta. En medio de todo esto, Luis y Isabela se refugiaron en un lugar seguro, lejos de las fuerzas que los perseguían. Aunque la persecución aún no había terminado, sabían que su misión no había hecho más que comenzar. La gente comenzaba a cuestionar las bases de sus creencias, y, aunque algunos se aferraban a su visión tradicional, una gran parte de la sociedad estaba dispuesta a aceptar que la historia que conocían podría no ser tan sencilla. Lo que hemos hecho, Luis, ya está más allá de nuestra capacidad de control. La verdad ya está en las calles, en las conversaciones. La humanidad está cambiando. Isabela lo miró con una mezcla de asombro y determinación. Luis asintió, mirando las noticias que se desplegaban ante él. Sabía que lo que habían hecho tenía el poder de transformar la forma en que el mundo veía la religión, la historia y tal vez incluso el propio futuro de la humanidad. Estamos solo al principio. Lo que hemos desvelado es solo una parte de la historia. La gente tiene que entender que lo que creemos sobre el origen de la humanidad y nuestro lugar en el universo debe ser revisado. El impacto de esto será mayor de lo que imaginamos, pero ahora es el momento de la verdad y no podemos dar marcha atrás. Isabela sonrió con una mezcla de satisfacción y preocupación. Sabían que su futuro estaba lleno de incertidumbre, pero también sabían que lo que habían iniciado ya no se podía detener. La verdad ha salido a la luz, pensó Luis, mientras observaba el horizonte, consciente de que lo que había comenzado con un simple descubrimiento arqueológico se había convertido en la puerta hacia una nueva era para la humanidad. Una era donde los secretos sobre los orígenes de la humanidad y los visitantes de otros mundos serían finalmente revelados. Y aunque la batalla por la verdad no había terminado, Luis sabía que ahora el mundo entero estaba viendo, escuchando y esperando lo que vendría a continuación.